Bueno, leemos primero en San Juan 12:40, a donde dice la palabra de Dios. Esto es para que podamos orar, amén. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Oramos, hermanos, por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, dándote gracias, honra y gloria a tu nombre, Señor, por este privilegio que me das. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre amado, que abras, Señor, nuestros ojos y podamos ver, Señor, con nuestros ojos espirituales. Así, Señor, te ruego, Padre, que también, Señor, Padre, que abras nuestro corazón para entender con el corazón, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque, Señor, queremos ver, Señor, queremos ver tu rostro, Padre. Queremos ver tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros y que mora en cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos más, Señor, que no seamos ciegos, Señor, en medio de esta sociedad. Que todos, Señor, estamos iguales, tratando de hacer tu voluntad, pero a veces, Señor, se nos presentan algunas dificultades y hoy te pedimos que tú, Señor, te glorifiques en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Padre. Amén. Hermanos, vamos a leer todo del 34 al 43. Y la palabra de Dios dice así, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les respondió: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, y entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por tanto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Bueno, como ya leímos la palabra de Dios, el nombre del tema le puse aprovechar bien el tiempo. Ya les había dicho. Y disculpen, hermanos. Entonces, vemos que Dios siempre estableció los tiempos desde el principio. Vemos que los tiempos primero era pura oscuridad. Después hizo la luz, que hoy llamamos día.
el tiempo de la noche que conocemos como tinieblas. Y de ahí se separó en 4 estaciones. Y las 4 estaciones ya todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios siempre se preocupaba en establecer los tiempos para con cada uno de nosotros. Pero más que nada se preocupaba más por el tiempo que Él tenía para hablarnos de su palabra. Se preocupaba porque Él sabía que su tiempo era muy corto, lo que iba a vivir en esta tierra, y quería que nosotros aprendiéramos de Él, porque el tiempo que se nos da no lo aprovechemos en cosas que no nos van a servir. Y dijo el Señor, siempre venía una vez y otra vez ante los discípulos y los mandaba a orar y otra vez, y ellos cuando Él venía los encontraba dormidos, y Él otra vez que oraran, porque Él sabía lo que sucedía, que el tiempo de Él se acercaba. Entonces se preocupaba mucho en que nosotros aprendiéramos a usar nuestro tiempo adecuadamente bien. Porque una cosa es usar el tiempo a nuestra manera, y otra vez es ocuparlo específicamente bien. Entonces vemos que ahora hay una cantidad de personas que dicen que ocupan bien el tiempo, pero en diversas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que lo ocupo bien nomás en mi trabajo, en otras cosas haciendo oficios en mi casa, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que ocupemos muy bien nuestro tiempo, es haciendo su voluntad para honra y gloria del Señor. Amén. Sirviéndole a Él en todo, glorificando su nombre, alabándole a Dios, no haciendo lo que el mundo dice. Muchas personas dicen que lo están haciendo bien. Si usted le pregunta, dice lo estoy haciendo muy bien, pero están fumando, tomando, adulterando y haciendo diversas cosas que lo ven muy bien. Pero en la palabra de Dios dice, ay de aquel que cambie lo que es luz a tinieblas y tinieblas a luz. Entonces no podemos nosotros cambiar las cosas. Jesús se preocupaba porque quería que nosotros nuestro tiempo lo ocupáramos adecuadamente. Porque muchos aquí vemos en la palabra del Señor que dice que aún con todo eso, que vieron los prodigios del Señor, aún no creían en Él, pero luego creyeron. Pero aún dice la palabra que por no ser expulsados de la sinagoga, ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nosotros no hagamos lo mismo, hermanos. Podemos ver que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, no buscar el bien de los amigos que tenemos. Hay que confesar primero el nombre de Dios antes de confesar a nuestros amigos. Porque no temer que si alguien le pregunta a usted es cristiano y usted diga amén, yo soy cristiano. Pero compórtese como cristiano, porque es lo que Dios quiere que hagamos. En cualquier lugar que nos paremos, que ahí nos veamos como un cristiano y no portarnos de otra forma. Porque Dios quiere que seamos de verdad, que nos veamos como unos verdaderos hijos de Dios en todo lugar. Entonces vemos que el Señor quería que entendiéramos sus promesas, que entendiéramos lo que Él nos daba, porque ahí vemos que aquí dice su palabra en el 42, con todo eso aún dice, con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos que mucha gente hay en este tiempo que ya están en el infierno, que ya creyeron en el Señor, que ellos fueron convertidos al Evangelio, creyeron en Dios, creyeron en el nombre de Jesucristo que se levantó entre los muertos, que Él resucitó, pero están en el infierno, porque hubo un momento que se apartaron, siempre se apartaron y no siguieron el camino del Señor, porque uno tiene que perseverar cada día, no apartarse por ninguna otra cosa. Vamos a ir a leer un versículo más en el mismo San Juan 7:33.
Si alguien quiere buscarlo, puede buscarlo también. 7:33. Y dice así la palabra. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Iré al que me envió, dice la palabra del Señor. Jesús les hablaba, dice, entonces Jesús, todavía aún por un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Vemos que Jesús les hablaba acerca de que solo un poco de tiempo te iba a tener con ellos. Entonces les anunciaba para que ellos empezaran a preocuparse por lo que había de hacer, o preocuparse porque uno no puede descuidarse ningún segundo, porque con un segundo que se descuide puede venir el enemigo y lo agarra descuidado. Amén. Y se preocupaba porque él sabía que si se iban a tener tribulaciones sin él. Y vamos a leer también en el 13:33. Y la palabra de Dios dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Allí se refería que aún no podríamos ir a donde él iba en ese momento, porque todavía creo que no se habían convertido, porque después en su palabra dice que aún al lado de él nos sentaremos. ¿Es así, hermanos? Amén. Dice que nos sentaremos con él y comeremos en su mesa. Amén. Amén. Y vamos a ir a otro versículo más, en San Mateo, perdón. Vamos a ir a Mateo. Es Mateo 16:21. Mateo 16. Mateo 16:21. Mateo 16:21. Y la palabra de Dios dice así. San Mateo 16:21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose y dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Amén. Y por todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque aprovecharla al nombre, si ganare todo el mundo, perdón hermano, porque que aprovechara el hombre su alma, o que recompensa dará al hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y pagará conforme a sus obras. Amén. Así es, hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados haciéndole el bien a un vecino, a un amigo. Amén. Si tenemos alguna rencilla o alguna discusión con un hermano, pidámosle perdón y estemos preparados para la venida de nuestro Señor. Amén. Para que cuando Él venga nos encuentre limpios, puros ante Él, y no nos quedemos. Porque ahí vimos en un versículo que dice que Él vendrá en las nubes y vendrá con sus ángeles por cada uno de nosotros. Y no creo que sea conveniente que nosotros nos quedemos cuando ya levantamos nuestra mano y creímos en nuestro Señor, y nos pase como estos gobernantes que creyeron. Hay que aprovechar nuestro tiempo exactamente bien y para bien con Dios. Porque si vemos algunas historias de algunos varones en la Biblia, podemos ver la historia de David, que la historia de David solamente la cuentan como el varón fuerte que fue, el varón que venció a Goliat. Pero si usted ve la historia de otro punto, la puede ver que él aprovechó el momento. Ese no era que él no iba a aprovechar esa oportunidad. Todos han visto la historia que iba David nomás solo a dejarle comida a sus hermanos, y cuando llega y encuentra aquella discusión entre batallones ahí, y dijeron aquí el que venciere a este le darán riquezas y cuantas cosas más. Y vino David y en ese momento aprovecha el tiempo, aprovecha su momento y se enfrenta a Goliat. Es igual, el que viene a predicar aquí al frente es como si fuera David, también vence a Goliat también. Amén. Porque muchos los que vienen aquí al frente les tiembla todo, las manos, los pies, el pensamiento no le da. Y si me han visto, me equivoco mucho en la lectura. Cuando me equivoco es porque estoy peleando con Goliat ahí, tirándome espadazos y piedras ahí. Gloria a Dios. Sí, estoy peleando con él ahí. Así es. Entonces David aprovecha el tiempo. La razón de ponerle aprovechar el tiempo es porque, miren hermanos, cuando uno se convierte al Evangelio y sigue las cosas correctamente, las de Dios, atrás de nosotros tenemos muchas personas que nos vienen siguiendo nuestros pasos, y vienen buscando a ver algo importante en nosotros. Y ese que viene atrás, usted ve, cuando David vence a Goliat, después de él se convierte en rey. ¿Cuántas personas más le seguían? Le seguía miles y miles de personas, ¿verdad? Entonces, detrás de él, cuando viene y le vienen siguiendo miles de personas cambian para ese reino después. Vemos que él aprovechó un momento. Un montón de gente está atrás de mí, atrás de usted, hermano, siguiéndole. Como todavía yo quisiera, hubo muchos años que caminé viendo a mi papá cómo él era. Pero como a mi papá le gustaba mucho el alcohol, entonces dije, tengo que escoger unas partes de mi papá. El alcohol no lo voy a escoger. Pero lo más bueno que él tenía era que era bueno para trabajar. Él era bueno en muchas cosas. Entonces dije, voy a escoger donde él era bueno para hacer las cosas, pero la área del alcohol me voy a apartar por un ladito ahí. Entonces, yo quería ser como él, fuerte, sin miedo, no tenerle temor a nada en el mundo, porque así me enseñó mi papá. Pero a la vez,
Entonces atrás de usted vienen sus hijos, sus sobrinos. Yo tengo muchos sobrinos que me dicen, tío, yo quiero ser como usted. Entonces, o a los papás le dicen, yo quiero ser como mi tío Calixto. Así le dicen mis sobrinos. Entonces yo me pregunto, así vienen atrás de usted también sus hijos, sus hermanos, sus amigos, algunos quieren ser como usted. Entonces, así es, cuando usted aproveche el tiempo, hay que aprovecharlo adecuadamente, pero no haciendo lo erróneo, no que lo correcto de Dios. De ahí vemos la otra historia. Aquí vemos la historia de esta sierva que se casa con Isaac. Aquí tenemos esta es la historia de David. Tenemos una, vamos a ir acá. Era de Rebeca, es esta muchacha. Vemos la historia de Rebeca, que ella también aprovecha muy bien el tiempo, porque cuando ella llega el mayordomo de Abraham, ve que ella llega al pozo, pero en la primera que le dice el mayordomo de Abraham, mira, ¿me puedes regalar agua de tu cántaro? Ella en cuanto responde y dice, sí, yo te doy agua, y te doy a ti y a tus camellos, y a los demás que venían con él. Y le dio agua en ese momento. En esa historia usted puede encontrar, allá al final, que cuando ella viaja con este señor, le mandan un montón de muchachas que vienen con ella también, y ya no era para ella la bendición. Cuando ella regaló agua al señor, era solo para ella la bendición, pero cuando la mandó su papá ya para ser esposa de Isaac, dice que le alineó un montón de cosas y más personas con ella que fueron a ser bendecidas por ella después. Por eso es que es necesario aprovechar nuestro tiempo y hacerlo muy bien, porque no solamente nos va a venir la bendición a nosotros, sino que por medio de nosotros muchas personas más obtendrán la bendición que a nosotros se nos ha dado. Amén. Así es que entonces ahora vamos a ir a Efesios 5, todos juntos. Efesios 5 del 1 al 20. Ayúdenme ahí, hermano, a buscar en el Efesios 5. Vamos a ir rápido a buscar Efesios 5, porque siempre el tiempo se nos va. Efesios 5 del 1. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios. Ahí viene la primera parte. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se mencione entre vosotros. Oiga bien, hermano. Dice, fornicación o toda avaricia aún ni se mencione en medio de nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanidades, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en los cielos de Cristo y de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire, voy a leer una vez más, porque mire cómo dice el 8. Léanlo conmigo, dice. Porque esto es para los que ya creyeron en el Señor. Ahí donde dice en el 8. A ver, alguien que me lo lea de allá, porfa. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Amén. ¿Está viendo? Andemos como hijos de luz. Porque en otro tiempo éramos tinieblas. Cuando todavía andábamos allá en los bailes y tomando, fumando, haciendo de todo. Pero ahora que somos luz, tratemos de andar en luz y ser luz para nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, para todos aquellos que se acerquen a donde nosotros, que encuentren un poco de favor en nosotros. Amén. Así es, siempre tratar de buscar la manera de ser mejor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas que de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En esta parte vemos una palabra que dice partícipes en las cosas de las infructuosas. Dice allí en esa palabra que dice, y no partícipes en las obras infructuosas. Allí dice, esa palabra significa que no es útil para nada, que no seamos partícipes en cosas que no sirven para nada. Amén. Dice esa palabra, dice así: no participes en cosas que no sirven para nada, cosas que no te van a ayudar, o estéril. Y sí sabe que hay un versículo que dice que todo lo que no sirve, ¿qué? Que se le dé cuello, o que se corte a la raíz. Amén. Sí, porque dice el árbol que no da fruto al pie, ¿verdad? Entonces eso es infructuosa. Bueno, hermanos, estamos muy agradecidos porque estamos acá estudiando la palabra de Dios. Amén. Una vez más, gracias por los que nos ven, gracias porque los que han hecho el tiempo de venir hasta acá, y que Dios les bendiga grandemente a todos. Gracias, hermanos. Y dice así la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, que las reprendamos de nosotros de las cosas que no nos van a servir para nada. Porque siempre van a llegar personas que nos digan muchas cosas que a lo mejor nos van a dañar en nuestra área espiritual. Entonces, cuando suceda esto en nuestra vida, más bien escuchemos, pero no la usemos. Solamente como si estuviéramos escuchando, pero nosotros hacemos nuestro oído por un lado, para que no se grabe en nuestra mente. Porque al grabarse en nuestra mente esa palabra que no nos va a servir o no nos va a edificar para nada, nos puede dañar en nuestra vida o en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Así que es necesario que nosotros en esa área no pongamos atención. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen. Dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará Cristo. Y mira pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando, oiga bien aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en los cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones,